Este evento lo organiza Fundación Pilares para la Autonomía Personal, que es una entidad que lleva muchos años trabajando, investigando, sobre todo con esta labor tan importante de investigación. Es un orgullo para mí presentar a nuestra presidenta, a Pilar Rodríguez Rodríguez, y también le acompaña en esta mesa de inauguración Félix Barajas Villaluenga. Félix Barajas Villaluenga es subdirector general de Diversidad Familiar en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sí, nada, sin más, yo no me voy a entretener mucho más, agradeceros el que estéis hoy aquí. Es tan necesario seguir hablando de cuidados, seguir investigando, seguir analizando, seguir recogiendo los discursos de las personas que ejercen los cuidados, hablando, ¿no?, de estos debates de estados familistas, estados que se encarguen de las tareas de cuidados, qué papel tiene el Estado. Así que para ello, un fuerte aplauso. Vamos a dar comienzo a esta jornada. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ruth. Buenos días a todas y a todos. Es un placer llegar a este momento, por fin, en que podemos presentar un trabajo ya completo y uno en ciernes de completarse, con un tema de tantísima actualidad y vigencia como son los cuidados. Siempre hablamos de las personas que los necesitan, personas mayores, personas con discapacidad más, pero hay que reflotar el tema y conocer mejor a las personas que cuidan, tanto las personas de las familias, las grandes invisibles, pero las grandes hacedoras del cuidado, y, cómo no, las personas que cuidan remuneradas. Las familias lo hacen de manera altruista, con un gran esfuerzo por su parte y con mucha intensidad. Y las personas cuidadoras remuneradas también vamos a ver a lo largo del día, como también con grandes dificultades por las condiciones que sabéis, de precariedad, de bajos salarios, de falta de claridad, de regularidad. Y esto es lo que nos ha ocupado estos 2 años. Hemos hecho una investigación en cuanto a familias, luego lo presentaremos por la tarde, tanto con una gran encuesta y un estudio cualitativo importante, y en el tema de las cuidadoras remuneradas, pues también tenemos un estudio igualmente mixto, cualitativo y cuantitativo, y con la colaboración de las personas que vais a conocer después, ¿sí? Grandes expertas, grandes activistas. Gracias por el trabajo que hacéis de visibilizar este trabajo, de reivindicar una mejor posición y un mejor conocimiento por parte de la sociedad. Y tenemos, como veréis, habréis visto en el programa, un programa de súper lujo, no de lujo, de súper lujo, porque además de todas las personas protagonistas que han colaborado en los estudios, tenemos, y ahora vamos a conocer a María Ángeles Durán, que todo el mundo dice: ¡ay, María Ángeles Durán, qué suerte que viene! Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y ya nada más, estas palabras de presentación. Quiero agradecer al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el apoyo que nos ha dado para realizar estos estudios, y tengo que decir que la Secretaría de Estado nos trasladó que tenía muchísimo interés en estar aquí, porque le parecía que lo que estábamos haciendo conectaba perfectamente con todo lo que se está haciendo por parte del Ministerio, de la estrategia de cuidados, los acuerdos con las comunidades autónomas, etcétera. Y por tanto que tenía gran interés, pero como estamos a final de año y está todo el mundo como muy ocupado, pero bueno, tenemos con nosotros a Félix Barajas, que es su director de Diversidad Familiar, y hablando de familias y de cuidados, pues yo creo que nadie mejor que Félix para acompañarnos. Así que te agradezco mucho, Félix, que estés con nosotros y que hagas un saludo inicial. Muchas gracias, Pilar. Gracias a la Fundación Pilares por la invitación al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para inaugurar esta jornada y presentar unos estudios que abordan una cuestión de gran calado de actualidad
en el debate político y social que afecta a la vida de millones de personas y de familias en nuestro país, como es el de los cuidados de las personas mayores. España, como la mayoría de los países occidentales, lleva décadas con un proceso de envejecimiento, lo que sin duda podemos considerar evidentemente una excelente noticia desde el punto de vista de la salud pública, por lo que supone de extensión de la esperanza de vida con mejores condiciones de salud, pero a la vez plantea también, lógicamente, desafíos sociales y económicos, y no es el menor de ellos el cuidado de las personas mayores. Una de las características que históricamente definen a nuestro país también es la preponderancia de la familia como institución proveedora de cuidados a lo largo de la vida. Y nuestra sociedad valora de forma muy importante el papel de las familias y asume con mucha naturalidad el rol de cuidado de sus integrantes como una responsabilidad propia que se vincula a los valores de solidaridad intergeneracional de ida y vuelta y los lazos, lógicamente, de afecto, de amor intrafamiliares. Pero no obstante, no puede desconocerse que estos cuidados familiares recaen de una forma absolutamente mayoritaria en las mujeres, en las hijas, en las hermanas, las nueras, las nietas, que históricamente tenían asociado esa tarea de cuidados en su rol de género. Esta sobrecarga, asumida de forma gratuita, tiene, sin embargo, costes de todo tipo, lógicamente, costes personales, económicos, sociales, sanitarios, etcétera. Pero, claro, la evolución del papel de las mujeres en la sociedad, la propia evolución de los modelos familiares, con una reducción de su tamaño, con una diversificación de las formas de convivencia familiar, aumento de hogares unipersonales, sobre todo de personas mayores, de mujeres solas, mayores, y los propios valores sobre los que se asienta nuestra convivencia también han introducido nuevas variables en el panorama de los cuidados de las personas mayores. Esta realidad ha sido objeto desde hace ya tiempo de estudio y de atención pública en nuestro país. Hay una parte de diversas encuestas y análisis cuantitativos y cualitativos que han precedido a este trabajo que hoy se presenta, a los que se unen este trabajo que viene, digamos, a actualizar, a poner al día la caracterización y a perfilar la realidad de los cuidados en nuestro país y actualizar, por tanto, el diagnóstico de necesidades y de demandas que tenemos que afrontar al respecto, ¿no? Algunas cosas que me han llamado la atención de lo que he podido ver del estudio con antelación, hay algunas claves que me parecen relevantes. Por una parte, la persistencia de la feminización en las tareas de cuidado, pese a que el estudio muestra que hay cada vez de manera progresiva más hombres en tareas de cuidado, pero vinculado a ciertas tareas en concreto, lo que conlleva, digamos, que esa feminización persistente, un impacto directo y mayormente negativo en términos de carga y malestar de las mujeres, ¿no? que tienen que afrontar estas tareas. Pero también hay una mayor diversificación de los apoyos compartidos entre distintos miembros de las familias, profesionales, agentes externos, públicos y privados. Y me ha parecido también interesante la percepción por parte de las personas cuidadoras que habéis detectado en el estudio de la necesidad de contar con formación para cuidar bien y para cuidarse. Que esto era algo que no aparecía en estudios anteriores, esta una demanda, digamos, que no se manifestaba hasta ahora, ¿no? Y paralelamente se detecta también un incremento de la demanda por parte de las familias cuidadoras de la corresponsabilidad o la responsabilidad por parte de las administraciones públicas respecto de los cuidados de mayores, siendo mayoritaria la opinión de que deben repartirse entre las familias y las administraciones, desarrollando, por tanto, recursos, servicios pues de apoyo domiciliario que permitan alcanzar el objetivo que reiteradamente manifiestan las personas mayores de continuar viviendo en su casa o en su entorno, en su comunidad. Esto es, tratamos de fomentar la corresponsabilidad intra y extrafamiliar en los cuidados. Desde las administraciones, bueno, pues hay cosas que se han ido haciendo a lo largo de estos años, evidentemente. Se ha puesto en marcha el sistema de autonomía y atención a la dependencia, se han configurado permisos, excedencias, la posibilidad de adaptación de la jornada laboral para personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado. Hay una nueva estrategia de cuidados, de desinstitucionalización, junto con la próxima ley de familias, que son jalones clave para entender la creciente importancia de la atención pública a los cuidados de larga duración a las personas mayores.
Hay un cambio de paradigma que está detrás de la estrategia que aprobó el Consejo de Ministros en junio pasado, que se llama hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, que lo que pretende es fomentar los cuidados a domicilio de proximidad para personas mayores, también personas con discapacidad, personas sin hogar y menores migrantes, que son los grandes colectivos a los que se dirige esta estrategia. El objetivo es ofrecer una alternativa centrada en las personas, mediante servicios personalizados y de pequeña escala, en entornos comunitarios de proximidad, reforzando, por tanto, la asistencia a domicilio, la teleasistencia, los centros de día, y también se pretende mejorar las condiciones laborales y salariales del personal que trabaja en cuidados a domicilio y en residencias. Por tanto, tomamos nota, en lo que nos afecta como Ministerio, de las conclusiones, de las recomendaciones que emanan de los estudios que hoy se presentan, que guardan relación con esta reorientación de los apoyos a los cuidados de personas mayores, a las propias familias cuidadoras y a la propia también revalorización social de los cuidados, con un enfoque de dignidad, de preservación de derechos y de perspectiva de género. Gracias, por tanto, y enhorabuena a la Fundación Pilares por profundizar en esta realidad, por ofrecernos importantes claves para entender y mejorar la provisión de cuidados a las personas mayores en nuestro país y marcarnos el camino para desarrollar mejores políticas públicas que nos hagan también una mejor sociedad para todas las generaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Félix, por inaugurar esta jornada tan llena de interés, yo creo, que ha suscitado muchísimo interés y de verdad que hayas hecho un hueco y que nos hayas venido aquí a representar al Ministerio que tantas cosas está haciendo ahora. Te lo agradezco de veras y continuamos y empezamos con la jornada. Te darán un libro ahí fuera. ¿Te quedas? Genial. Tan esperado por parte de muchas personas de ver, escuchar, agradecer a María Ángeles Durán que con la cantidad de compromisos que tiene y el trabajo que tiene, que sigue trabajando incansablemente, hayas podido hacer un hueco para poder estar con nosotros esta mañana y de verdad que te lo agradecemos de veras. Yo creo que María Ángeles Durán, la gran socióloga que lleva tanto tiempo estudiando el tema de los cuidados, no necesita casi presentación porque todo el mundo la conoce. Ya todo el mundo que tiene contacto con Fundación Pilares dice qué suerte que va María Ángeles Durán, ¿no? Así que eso de verdad que es una gran alegría. Bueno, yo, claro, conozco y conocemos a María Ángeles Durán desde hace muchísimos años. En concreto, yo recuerdo como un hito aquello de la jornada interminable y de puertas adentro. Ahí ya ella manifestó interés por qué pasaba ahí de puertas adentro y cómo esas jornadas eran interminables. Siguen siéndolo, seguramente ahora a lo mejor más. Ya nos lo dirá ella, ¿no? Bueno, he ido a recoger un poco algo de su obra y dije, no voy a poner más de una hoja, pero podía haber llenado como 20. O sea, es incansable y es maravilloso el afán de esta mujer de escribir, de aportar sobre tantos aspectos. En relación con el cuidado, muchos, he seleccionado algunos, el dualismo de la economía española, un nuevo estatuto para el cuidado. Estoy hablando de los años 80 y 90, familia, economía y Estado, el trabajo invisible en España, los costes invisibles de la enfermedad. Tiene un título muy curioso, con razón, pero sin cuenta. La sociedad de la corredora de fondo, también muy sugerente, el contrato social implícito, el trabajo no remunerado y las cuentas de la economía,
la doble jornada en la economía global, la relación de las familias y, por fin, la gran obra que yo creo que todos tenemos en casa y nosotros la regalamos siempre que podemos a los invitados, la riqueza invisible del cuidado, que es, como no, el culmen de toda su trayectoria, de toda su carrera. Pero también ha hablado, o sea, ella es la gran experta del cuidado, pero también ha estudiado y ha aportado conocimiento sobre muchas otras cuestiones. Por ejemplo, sobre la ciudad, ¿no? Cómo la ciudad, cómo compartimos la ciudad, hombres y mujeres, y esos estudios también son muy interesantes y los recomiendo a todo el mundo. Y otra cuestión, los usos del tiempo, ¿no? Tan relacionado con el tema de los cuidados y de la ciudad. La ciudad es mi casa, es uno de sus estudios, y la ciudad compartida. Y ya termino con esta selección de títulos, con uno que me parece sugerente porque es de los últimos, y luego reflexionaremos sobre ello. Mujer arrodillada con fondo moderno. Bueno, pues esto de la mujer arrodillada, vamos a ver cómo se desarrolla. No quiero quitarte ni un minuto de tiempo, María Ángeles. De verdad, agradecerte. Ella, como sabéis, es socióloga, ella es Premio Nacional de Investigación en Sociología, ha trabajado es catedrática de universidad, ha trabajado en diversas universidades y es investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas. Gracias, gracias, gracias. Bueno, buenos días. No hay nada como que te presente una amiga y que se haya tomado la molestia de entrar en tu currículum y en tus publicaciones, porque eso no lo suelen hacer, ¿no? Así que, Pilar, si tú me habías dicho ven, yo vengo, ¿eh? Esa es la cosa. Y mucho gusto por estar aquí esta mañana y estar con todos ustedes. Y lo que más me preocupa es que vaya a aburrirles, porque cuando he pensado qué podía contar, pues he pensado que sobre todo, ya que después van a exponer un libro al que he podido leerme el resumen y echarle así un calado por todo el libro, pues no voy a decir lo mismo que les van a decir después, porque el libro está muy bien y entonces voy a hablar de cosas distintas. Lo primero que voy a hablar es de las palabras. Las palabras. Uno de los problemas con los que nos encontramos, no ya cuando queremos hacer investigación, sino cuando queremos aprobar una ley, un presupuesto, a propósito del cuidado, es que es una palabra tan común, tan corriente, que todavía, cuando se ha convertido en parte de una agenda política, no tiene suficiente vocabulario y no tiene demasiada teoría detrás. Entonces nos encontramos con que usamos la palabra cuidado para cosas tan distintas que si estuviésemos, como sucedió hace pocos años, con una propuesta de ley europea, si aparece la palabra cuidador familiar, pues no sabemos si nos estamos refiriendo para Europa a 90.000 personas, a 900.000, a 9 millones. Así no se puede hacer una ley. Lo primero que necesitamos es crear un vocabulario claro que nos diga, cuando manejamos unas palabras, qué quieren decir esas palabras. Entonces, con la palabra cuidado, como saben, es una palabra que en principio, por su etimología, está asociada con una actitud mental. O sea, significa estar pendiente de él. O sea, que ni siquiera hay que mover un dedo, basta con que por dentro estemos ocupados. Y cuando queremos hacer investigación comparada, nos encontramos con que cada cuestionario, cada pregunta que hace un entrevistador o cada grupo de discusión, en realidad la gente que está allí tiene en su cabeza ideas distintas de qué está hablando. Si se hace un cuestionario con una encuesta para toda Europa, por ejemplo, los franceses van a estar entendiendo por cuidado, casi la mayoría de ellos, lo que ellos llaman les soins, en plural, que son los cuidados. Y los cuidados es una cosa muy concreta, muy característica del sector sanitario, especialmente de enfermería, que significa cuidados físicos, como por ejemplo pues poner un apósito sobre una intervención quirúrgica, y que son trabajos repetitivos que no son lo más cualificado del sector médico, pero que son muy necesarios y que hay que hacerlos con mucha frecuencia.
Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al alemán, y no voy a repetir la palabra en alemán, si nos vamos a la palabra cuidado en alemán, ahí tiene un componente afectivo muy fuerte, porque lleva implícito no solamente el hacer, sino el preocuparse y el sentirse afectivamente implicado en la relación con otra persona. Cuando uno le pone un apósito, hombre, en principio es amable con la persona a la que se pone el apósito, pero puede hacerlo casi como si fuera un robot, vamos a suponer, ¿no? En cambio, si lo está entendiendo la palabra un alemán, no es lo mismo. Ya significa que uno está afectivamente vinculándose con esa persona. Se está poniendo con una transferencia, pudiéramos decir, de afectividad. Si nos vamos a España, como tenemos tantas lenguas, pues bastaría con entrar en unos cuantos diccionarios, el euskera, el castellano, el catalán, el gallego, y nos encontraríamos con que parece que es lo mismo, pero no lo es. Y hay distintos matices, ¿no? Distintos matices. Los dos diccionarios principales que tenemos en España para el castellano, que son el de la Real Academia y el de María Moliner, pues el de la Real Academia es como más físico, más concreto, y sin embargo María Moliner dice que cuidar es ocuparse en que a la persona a la que se cuida no le suceda nada malo. Claro, si damos esta definición tan amplia de cuidados, una persona puede estar en Valladolid y estarse preocupando de que a una persona, a un hijo, por ejemplo, que tenga en Jaén, no le suceda nada malo. Y puede ser una ocupación que esté 365 días y con la cabeza y el corazón siempre pendiente por el teléfono, pendiente por hacer una llamada con ¿cómo se llama esto? Bueno, en que se ven las imágenes, ¿no? Y en que haya el dinero suficiente. ¿Con cuál de todas estas definiciones nos quedamos? Sobre todo, si ya vamos a pasar del plano de una discusión teórica, vamos a pasar a aprobar una ley o a aprobar un reglamento o a cualquier otra cosa que requiera presupuestos, entonces tenemos lo primero que ponernos de acuerdo. Claro, probablemente lo que tenemos que hacer es crear muchas palabras y que cada palabra signifique una cosa distinta, pero que cuando usemos esa palabra tengamos total claridad de qué es lo que queremos decir. Eso para empezar. Y luego para continuar. Yo vengo de una facultad de Ciencias Económicas, donde era catedrática de Sociología, pero en Económicas. Y tengo una visión bastante socioeconómica del tema de los cuidados, porque para eso me han dado durante no sé cuantísimos años infinidad de proyectos de investigación. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí les interesa especialmente el tema de la economía, pero la verdad es que la economía está en la base de todo. Si no hay presupuestos, si no hay recursos, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Podemos hacer mucho, incluso sin nada de dinero, sin nada de recursos, pero antes o después tenemos que bajar a tierra y pisar tierra firme. Y yo no sé si alguna vez han oído decir que a la economía se la llama la ciencia triste, ¿no? La ciencia triste es la economía, no la medicina, que cura, o por lo menos trata de curar, porque la medicina su énfasis es en curar, pero la economía, su énfasis está precisamente en estudiar la escasez. Si no hubiera escasez, no había economía, porque no hacía falta estudiar nada, tendríamos todos los recursos del mundo. La economía se inventa precisamente como una disciplina que trata de ver cómo se resuelven en cada caso y de la mejor manera posible las situaciones de escasez. Ahora bien, ¿escasez de qué? Y este es el quid de la cuestión. ¿Escasez de qué es lo que nos preocupa? En España ahora mismo conviven 4 modos de producción y cada modo de producir tiene sus propias reglas, sus propios valores, sus propios teóricos. Afecta más o menos a distintos tipos y cantidad de personas. Todos los modos de producción, aunque los identifiquemos cada cual como característico, sin embargo se conectan. Son como pozos artesianos, como vasos comunicantes. Tocas un botón en un modo de producción e inmediatamente alteras a todos los demás modos de producción. Pero eso no quiere decir que no sean reconocibles y que funcionen relativamente autónomos. ¿Cuáles son los 4 modos de producción
que consisten ahora mismo en España y por qué es importantísimo para cualquier cosa que esté relacionada con el cuidado, saber en cuál de esos modos de producción nos estamos situando. Pues vamos con el primero porque era el más antiguo y porque, como bien ya lo han adelantado tanto el subdirector general como la presidenta de la Fundación, el cuidado se ejecuta mayoritariamente con arreglo a ese modo de producción. Me estoy refiriendo al modo de producción doméstico. Y por doméstico viene de la palabra latina domus, que es la casa, estamos queriendo decir en definitiva los hogares. ¿Hogares o familias? Pues en España fundamentalmente hogares, pero también con bastante relación con la parte de la familia que no convive en el hogar. Ahora, la unidad administrativa, la unidad de análisis básica para el estudio del cuidado no es en realidad la familia, porque yo les pregunto, en una boda, ¿cuántos familiares van? 200, ¿eh? Pero el que está el día a día, ¿cuáles son? Básicamente los que conviven en el hogar. De hecho, aparece en el estudio que hay una proporción muy importante, si no recuerdo mal, el 41% de personas de personas que reciben cuidados, que el cuidador comparte el hogar. Bueno, pues primer modo de producción, el modo de producción doméstico. Es un modo de producción antiguo y en cierto modo en declive, pero muy vivo todavía, muy, muy vivo. ¿Cuál es el valor principal del modo de producción doméstico? Díganmelo ustedes. El valor principal es la donación, es la solidaridad. Por supuesto que dentro de la familia hay intercambio, si tú te portas mal conmigo, yo me portaré mal contigo, no te haré caso, etcétera, etcétera. A veces hay abuso, a veces hay conflictos, pero como regla dominante, lo que domina es la donación, tanto entre miembros de una misma generación como sobre todo entre miembros de distintas generaciones. Palabras, pues no se las voy a repetir, todas las que quieran. Tenemos muchísimas palabras. Tenemos un código civil que legisla, que regula cómo deben ser las relaciones, entre otras cosas, para la producción de cuidados, dentro del hogar, dentro del modo de producción doméstico. Ahora, fíjense, hasta las leyes cambian y tienen que ajustarse. Hasta que se creó la Constitución del 78, hasta entonces, el Código Civil decía cosas ligeramente distintas sobre cómo deben repartirse las obligaciones dentro de la familia. Y predominaba un modo más, digamos, tradicional, antiguo, en el que al varón le correspondía traer de fuera los recursos, pero a la mujer le correspondía hacer las tareas internas dentro de la casa, entre ellas el cuidado. Después del 78 ha habido que cambiar el artículo 68, creo que es el 68, del Código Civil, para decir expresamente que también los hombres tienen que repartirse en condiciones de igualdad. La Constitución lo dice también, artículo 14, para las mujeres no habrá discriminación. ¿Pero qué es no habrá discriminación? ¿Hacer lo que se ha hecho toda la vida es discriminar o simplemente es mantener una tradición? Ahí tenemos una primera línea de fuego. Si siempre se ha hecho de una manera, ¿por qué vamos a cambiar? O al revés, ¿es que porque se haya hecho siempre de esta manera, ahora yo estoy obligada o obligado a hacerlo del mismo modo que antes se hacía? Vamos a dejar de momento el modo de producción doméstico y nos vamos a lo que se enseña sobre todo en las facultades de ciencias económicas, que es el modo de producción capitalista y neoliberal. La empresa y el comercio es también una institución antiquísima y sumamente útil. Si no fuera tan útil, habrían desaparecido. Y nos encontramos que en todo el mundo, pase lo que pase, siempre hay alguien que tiene capacidad de comerciar. Capacidad de comerciar, ¿qué quiere decir? Yo tengo esto, sea lo que sea, puede ser una flor, puede ser un animal, puede ser su tiempo, que tú no lo tienes y lo podemos intercambiar. Entonces, tú me das lo que yo no tengo y yo te doy lo que tengo. Y eso es la esencia de una empresa. Tú me das, yo te doy y nos ponemos de acuerdo. Ahora, ¿dónde está la justicia dentro de la empresa? La palabra justicia es muy importante.
y se aplica incluso al trato dentro de la empresa. Pero en la empresa la justicia, a diferencia de los hogares y las familias, la justicia solo exige dar lo que se ha comprometido. Si te doy un pan, que sea un pan tierno. Si te doy un coche, que frene el acelerador, no, el freno, que frene el freno, ¿no? Siempre que yo te dé lo que te he prometido, no estoy obligado a darte nada más. Y tú al revés. De modo que, si la empresa establece unas condiciones salariales o unas condiciones de horas de trabajo o cualquier otra cosa, el trabajador en principio, no puede exigir más, pero la empresa tampoco le puede exigir más al trabajador o al proveedor. ¿A favor de la empresa que tenemos? Pues que tiene los mejores economistas del país. Igual que tiene los mejores legisladores que se marchan después a los bufetes más importantes. Porque, entre otras cosas, la empresa puede pagar muy bien, e incluso en esta sociedad nuestra, que es medio socialdemócrata, pagar bien es un atractivo extraordinario para cualquier trabajador. Entonces, la empresa ha generado muchísima corriente teórica sobre cuál es el mejor modo de desarrollar una sociedad económicamente. Pero el problema está en que tienen una visión sumamente restringida y confunden con mucha frecuencia, no siempre, pero sí frecuentemente, confunden el todo con la parte. Confunden lo que es la producción a través del intercambio con lo que es la totalidad de la producción. Y eso es un error fundamental que en las facultades económicas o en los institutos de análisis económico o socioeconómico tenemos que estar constantemente en guardia. Que no confundamos lo que es la riqueza producida a través del intercambio con lo que es el conjunto de la riqueza o de la pobreza. Y que muchas veces el desarrollo, si lo medimos únicamente en términos monetarios, no ha habido tal desarrollo. Lo único que se ha hecho ha sido cambiar de lugar distintos recursos que una sociedad tenía. Si yo tengo en esta mano, yo qué sé, este vaso, y lo cambio allá, lo único que he hecho ha sido cambiarlo de sitio, pero no ha crecido, salvo que yo no viera que el vaso estaba aquí y solo empiezo a medirlo cuando cambio de sitio el vaso. Y eso es lo que nos pasa en gran parte con el cuidado. Teníamos inmensas riquezas de cuidado que no las medíamos porque no se convertían en dinero y solo medíamos lo que son indicadores monetarizados. Desde el momento en que empiezan a fluir, porque la constante es que haya movimiento entre todos los modos de producción, cuando empieza a fluir desde las zonas de la economía que no las visibilizaban los indicadores económicos, pasan a convertirse en indicadores monetarizados, entonces nos creemos que hemos generado riqueza y que hemos hecho desarrollo. A veces sí, pero a veces no. Incluso es posible en algunos casos que la productividad sea mayor en el sitio en que estaba el vaso que en el sitio en que ha ido a parar el vaso. Pero paradójicamente nos creemos que hemos creado riqueza y desarrollo y no lo hemos hecho. En muchos casos sí, porque aplicamos mejor la tecnología, lo hacemos en serie, pero no siempre. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro. Y luego sucede que con frecuencia hay tensiones, hay conflictos y hace falta alguien que venga de árbitro. Y ese árbitro puede, en épocas más antiguas, tener poca importancia, en otros momentos tener una importancia extraordinaria. Estamos hablando del Estado. El Estado, que es el poder político y es el poder de regular. ¿Qué es lo que distingue al Estado como modo de producción del modo de producción doméstico y del modo de producción capitalista? Un detalle, que el Estado por lo menos reclama para sí. Hay quien se lo niega de vez en cuando. No tenemos más que abrir el periódico y todos los días en algún sitio acaba de haber una revolución porque se le ha negado al Estado esa capacidad. Pero en principio, los estados modernos democráticos reclaman para sí el uso legítimo de la fuerza. Eso es lo que lo distingue de cualquier otro sitio. Anda que no hay sitios donde se utiliza la fuerza, pero se utiliza la fuerza sin legitimidad. El Estado no. El Estado tiene uso legítimo de la fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede legislar. Y si legisla que yo mañana tengo que pagar del IRPF el 42 o el 82, si el Estado
a través de sus gobiernos, a través de su Cámara Legislativa, etcétera, etcétera, ha decidido que eso era lo oportuno, yo estoy obligada y si no cumplo, el Estado puede usar la fuerza contra mí. ¿Por qué para el cuidado es tan importante que haya un Estado? Porque cuando las partes entran en conflicto, es el Estado el que decide lo que cada cual está obligado a hacer. Ahora, ¿qué sucede si el Estado es demasiado soñador, por así decirlo, y promueve? Ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué sucede cuando un Estado es muy soñador o tiene ganas de marcarse un farol o ese día le dio un subidón y dice, todo esto lo vamos a hacer y todo el mundo tiene derecho a ello? ¿Qué sucede cuando luego lo quiere poner en práctica? Pues lo que sucede es que el Estado en realidad no tiene recursos propios. Y el Estado español no tiene recursos propios. Hubo épocas en que un rey decía, soy muy rico porque tengo estos territorios y minas de oro. Hoy, tener minas de oro o unos territorios no te da dinero. Lo que de verdad te da dinero es tener unos impuestos que se los sacas fundamentalmente a la gente y a las empresas, ¿no? A la gente nos lo saca con el IRPF y a las empresas se lo saca con otra serie de impuestos, y luego hay unos impuestos indirectos que nos los saca a todos, aunque no nos demos muy bien cuenta, que son los IVAs y, en fin, otro tipo de impuestos indirectos. ¿Cuánto puede el Estado, en relación con el cuidado, ofrecer? ¿Y a quién? ¿Y quién le va a llorar al Estado para que le dé de lo suyo? Al Estado le van a llorar, en primer lugar, digo llorar en un sentido cariñoso, evidentemente, al Estado van a llorar. Dígame una cosa, ¿solamente vamos a llorarle al Estado o si podemos también vamos a presionarle con unos lobbies y le hacemos una buena huelga? Pues depende de lo empoderados que estemos. Si no estamos nada empoderados, entonces lloramos en casa. Si nos empoderamos un poco más, entonces ya lloramos en la calle. Si nos empoderamos un poco más, lloramos un montón de gente junta y con malos modales. Y no les estoy dando pistas, no es que estoy diciendo que vayan a hacerlo mañana. Vale. La gente que tiene necesidad de cuidados es la primera que dice, cuando puede, oiga, que esto no está bien repartido, que díganme qué hacemos. Bueno, pues tradicionalmente el Estado español lo que decía es, como decía aquel refrán, ¿no? Matrimonio y mortaja del cielo baja, como diciendo a mí, plin, o sea, si tú tienes en casa este problema, eso es que del cielo bajo. Pero resulta que llega un momento, y en España tiene una concreción muy clara, que es la ley para la autonomía de las personas dependientes. Entonces, en esa ley, que fíjense que mucha gente no se da cuenta, para mí es la ley más importante desde el 78. Porque es la ley que dice que un problema privado que tradicionalmente se ha considerado privado y que había que resolverlo en casa, no es privado. O sea, si mi madre tiene un Alzheimer, no es mi problema. No es porque del cielo ha bajado el Alzheimer y se ha posado en la cabeza de mi madre, sino que es un problema de todos y lo tenemos que resolver entre todos. Ahora bien, el Estado en esos momentos fue muy optimista y empezó a decir que deje de ser la solución familiar la solución básica y vamos a profesionalizar. Y vamos a hacerlo que cuando se quiera sea familiar, pero si no, que tengamos suficientes recursos públicos como para ofrecer servicios de asistencia y todo tipo de cosas, y ya no una asistencia como antes se decía, pues nada, un asilo, un sitio donde se ponga la gente con personal poco cualificado. No, cada vez vamos subiendo los estándares de calidad. Que sea vida independiente, que sea calidad no sé qué, que los trabajadores estén bien pagados, que tengan cualificación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos subiendo el nivel de la calidad. ¿Y qué pasa presupuestariamente? Porque, repito, el modo de producción estatal está basado en la legitimidad del uso de la fuerza, pero también en el principio de que todos los recursos antes ha tenido que recolectarlos dentro de la población. ¿Y qué sucede con los presupuestos para apoyar la ley de dependencia o cualquier otro tema de servicios sociales?
Pues que los presupuestos son escasos. El Estado español llevamos décadas en que administra del orden del 45, 46, 48, 46, más o menos. El 46% de todo lo que se produce, que eso es el PIB, el Producto Interno Bruto, el Estado luego administra del orden del 46%. Díganme, ¿les parece poco o mucho? Pues probablemente si ustedes quieren que les den mejores servicios para cuidados, van a decir, pues ya que administra el 46, ¿por qué no administra el 50? Y con ese 4% nuevo me da mejores servicios. Pero si ustedes son empresarios o son ciudadanos que pagan en junio el IRPF, van a decir, como dicen las encuestas del CIS, si se quieren dar una alegría y 5 minutos después un disgusto, así, primero la alegría y luego el disgusto, con 5 minutos de diferencia. Váyanse, que son públicas, a ver los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. Entonces, vayan primero a la alegría. Bueno, nos alegra el día. Van a la alegría y dicen, ¿usted cree que el Estado tendría que dar más dinero para el cuidado de los discapacitados? Mayoritaria respuesta de los españoles como un solo hombre. ¿Cuál es la respuesta? Sí, hay que darle más. ¿Usted cree que las inmigrantes que tienen no sé qué hay que darles más facilidades? ¿Respuesta de los españoles? Sí. La mayoría, sí. Hay que dar más facilidades para la integración, etcétera, etcétera. Si se trata de los niños, ¿hay que los niños facilitar que puedan tener guarderías, etcétera, etcétera? Respuesta, sí. Se nos acabaron las alegrías, ya está. Pasan página y van a las próximas tablas, se van un poquito ya más hacia el final, porque ya saben que en los cuestionarios, generalmente las cuestiones duras y difíciles, hay que dejarlas un poco al final, porque si no, a la gente, si empiezas con lo difícil, ya se retraen y no contestan. Entonces, primero se empieza por lo suave, 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 y ya cuando ya lo suave ya ha dado de sí, entonces vamos a lo duro. Y entonces le dicen, ¿usted cree que el Estado es justo en el modo de repartir los impuestos? Díganme qué responde la gente. No, que va, a los que tienen mucho les quita poco y a mí me quitan mucho. Luego, ¿usted recibe, qué cree que recibe? ¿Más o menos de lo que paga? O igual, la mayor parte de la gente que dice, reciban menos de lo que pago. Siguiente, ¿usted cree que son demasiado altos los impuestos o están bien? La mayoría que dice, demasiado altos. Y lo siguiente, ¿usted cree que podrían subirse los impuestos? Respuesta, no, no. Y entonces, ¿el Estado qué hace? Sabe perfectamente, sin necesidad siquiera de consultar los barómetros del CIS, que si sube mucho los impuestos, el gobierno que lo haga, ¿qué le pasa cuando acabe la legislatura o antes de que termine la legislatura? Pues que cambiamos y el que gane será alguien que en su programa electoral diga no voy a subir los impuestos. Eso es lo primero que tiene que decir. Y si es un poquito más beligerante dirá y los voy a bajar porque el Estado los administra muy mal y los administra mucho mejor cada persona que sabe qué es lo que quiere hacer con su dinero. Si con el 45%, ¿saben qué es lo que sucede? Pues que ni siquiera con el 45% se paga todo lo que hay que pagar a través del Estado. Porque el Estado viene recaudando, en realidad, a través de impuestos del orden del 30 y tantos. ¿Y qué sucede con la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta? Díganmelo, porque es igual que en su casa. Si yo recaudo menos de lo que gasto, ¿qué es lo que estoy haciendo para resolver el tema? Estoy pidiendo préstamos. ¿Y los préstamos quién los va a pagar? Los vamos a pagar nosotros, pero no exactamente nosotros, porque si somos listos, si el Estado es listo, lo que hace es pedirle unos plazos que por lo menos estén a 4 años vista, para que a este gobierno no le toque pagar lo que le han prestado, porque claro, eso queda muy obvio, ¿no? Entonces lo que hacen, no este gobierno, fíjense curiosamente, las malas opiniones que aparecen en los barómetros sobre la habilidad del Estado para producir servicios útiles, y no estoy siquiera entrando en temas de corrupción, nada más estoy entrando en temas de eficiencia, no es que sea de este gobierno, es que entran en lo que decían hace 10 y 15 y 20 años y no se libra a nadie. O sea, es una opinión absolutamente compacta y homogénea. El Estado, gobierne quien gobierne, no es eficaz en utilizar sus presupuestos y en recoger impuestos.
¿Quién va a pagar si el Estado se endeuda? Sobre todo la generación siguiente. Entonces, si ven qué opina la gente joven del Estado en España, ¿quién es más favorable al modo de producción del Estado? ¿Los jóvenes o los viejos en estos momentos? Los viejos somos mucho más a favor. Y dentro de los viejos o las viejas, ¿quiénes son más críticos y al mismo tiempo más confiados en que hace falta un Estado que haga de árbitro, que regule y que cree servicios? Pues las mujeres somos más exigentes y más críticas en temas de servicios sociales, educación, sanidad y vivienda. ¿Por qué? Probablemente porque nos toca muy cerca y somos en muchos casos casi las ejecutoras, las responsables a nivel familiar. Pero las mujeres son más partidarias de gobiernos, en estos momentos, gobiernos que pongan como bandera redistribuir más, o sea, que del 45 suban para arriba. Y los hombres son más partidarios de bajar. Y los jóvenes son mucho menos afectos a la política y al Estado de lo que son las generaciones con una edad más avanzada, que le ven las orejas al lobo, que han vivido lo que eran otras épocas más desprotegidas. Y no voy a seguir hablando de momento del Estado. Vamos a pensar, si el Estado, sigo adelantando un poquito, empiezo a hablarles de las autonomías y de las transferencias y de las peleas, de decir, oye, que el Estado central, el gobierno, había dicho que iban a pagar el 50% de este tipo de gastos y resulta que nada más nos está llegando el 20%. Y entonces tal comunidad a lo mejor está enfadada con tal otra comunidad y le dice, oiga, que yo soy de Extremadura, que de dónde voy a sacar si tengo un PIB muy bajo, ¿por qué esta otra comunidad que es rica está protestando de que haya una transferencia vía Estado entre comunidades pobres y ricas? A mí el principio de la solidaridad, hasta cierto punto bien, pero no demasiado. ¿Y dónde está la frontera del demasiado entre comunidades? ¿Y por qué tal comunidad me ofrece, sin casi demora, una residencia para mi padre? ¿Y por qué en esta comunidad es que tengo que esperar años a que me llegue la residencia? Y un tema importantísimo. Desde el punto de vista del Estado, ¿a qué trabajadores les voy a proteger más? El Estado, una cifra que a lo mejor no les suena porque no es tan conocida. En estos momentos hay un centro internacional de investigación sobre migraciones que desde hace ya mucho tiempo, más de una década, hace encuestas del orden de 500.000 entrevistas en 130 o 150 países, o sea, muchísimos países, y establece que la proporción de personas que quieren irse de su país y establecerse definitivamente en otro país es del orden del 16%. Sobre una población mundial de 8.000 millones, ¿me ayudan a hacer las cuentas de cuánto es un 16%? Supongan que es un 15% para hacerlo más fácil. El primer 10% de 8.000 millones ya nos deja 800.000 personas. Y si le añaden la mitad, que son 400.000, ya estamos en, ¿cuántos? 1.200 millones. Hay 1.200 millones de personas en el mundo que quieren irse de su país definitivamente. Y España está entre los 10 destinos más preferidos. ¿Podemos resolver el cuidado contando con que abrimos las puertas de la inmigración? Imaginen todos los países del mundo que tienen una renta per cápita menos de la mitad que España. A continuación, piensen en todos los países que están en guerra o todos los países en que las mujeres tienen ablación de clítoris, cualquier tema que se les ocurra. ¿Podrían las personas de estos países que quieren cambiar de país definitivamente venir aquí y encargarse del cuidado? Hay dos problemas distintos. ¿Se abre la puerta, sí o no? Segundo, una vez que estén dentro, suponiendo que la idea haya sido estar dentro, ¿se obliga a que las condiciones sean iguales que para los trabajadores españoles o se les permite la llegada con la condición explícita
no creo, pero sí implícita, de que acepten lo que los demás españoles no quieren y entonces lo hagan en peores condiciones. Por ejemplo, la mitad de salario, el doble del tiempo, sin un contrato fijo. Hace ya muchos años vi la estimación, en base a estos estudios, de que había en aquel momento 35 millones de personas que in pectore, o sea, en su corazón, ya era como si estuvieran en España, porque querían venir. ¿El Estado qué tiene que hacer? Abre las puertas y resolvemos el tema del cuidado con personas que vienen de fuera y nos olvidamos de cómo entran, si entran por Barajas, si vienen en pateras. Hace poco estuve en Canarias y me impresionó la situación. Me impresionó muchísimo. Aunque allí no eran sobre todo chicos jóvenes, no es que estuvieran pensando en venir a cuidar, pero en Barajas sí. Hay muchísima gente que entra pensando en que viene a cuidar. De vez en cuando les timan y les mandan a prostíbulos y a otros sitios. Pero en fin, una gran parte viene sabiendo que va a cuidar porque es donde hay mucha demanda de empleo. Ahora, ¿demanda de empleo en qué condiciones? ¿Buenas o malas? Pues en muchos casos en malas condiciones, diciendo, no, es que lo que la española de al lado no quiere, a lo mejor sí lo querría hacer esta chica que viene de Marruecos y que se ha quedado pues un mal divorcio o una mala situación económica. ¿Qué hacemos? Esa es la gran responsabilidad que tiene el Estado en estos momentos, sobre todo en relación con los trabajadores del cuidado. ¿Deja entrar o no deja entrar? Si deja entrar, ¿con qué condiciones? ¿Qué grado de vigilancia pone en que se cumplan los mínimos? ¿Acepta instituciones para recibir bien y garantizar unas buenas condiciones? ¿O cierra los ojos y dice, mientras me resuelven el problema, voy tirando y que ya vendrá otro que se encargue de hacerlo mejor? Tenemos 10 millones de personas que han nacido fuera de España, ahora mismo residiendo aquí. 5 millones nacionalizados y 5 millones no, más o menos. La juventud del futuro española, ustedes saben que será mestiza. O sea, España, de aquí a pocos años, bueno, pocas décadas, será un país mestizo. Porque, por ejemplo, en el año 23, nuestra población originariamente española perdió 1,5 de su población. Tenemos más muertos que nacimientos. Y, sin embargo, los que vinieron de fuera fueron un 4,5. 1,5% que se nos desaparece, pero se compensa con un 4,5%. O sea que hemos ganado un 3%, pero por población que ha venido de fuera. Y esa gente tiene sobre todo unas edades que empiezan a tener muchos hijos en España. Y esos chicos se casarán, y esas chicas se casarán con chicos y chicas de origen español. Háganse a la idea de que sus bisnietos y tataranietos serán mestizos, gran parte de ellos, porque se habrán fundido con los nuevos inmigrantes, que son los nuevos españoles. Esos 10 millones de sujetos sobre un total de 48 que en muchos casos vienen de culturas distintas, hablan lenguas diferentes. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y el cuidado a quién se lo encargaremos? ¿A ellos o seguiremos haciéndolo nosotros? Pues la inmensa mayoría del cuidado intensivo, sobre todo el que se hace en los hogares, no lo están haciendo personas asalariadas españolas, sino personas asalariadas que son inmigrantes. Y no he hablado del cuarto modo de producción. El cuarto modo de producción son las entidades sin fines de lucro. Lo que en la contabilidad nacional se le concede tan poca importancia que se les reconoce que son instituciones distintas de la familia, pero a la hora de hacer cálculos, como son poquitos en términos de millones de personas, se les mete en el cajón de los hogares, ¿no? Pero en el tema específico del cuidado es tan importante la actuación de las entidades sin fines de lucro que yo no tengo más remedio que destacar este modo de producir. Es un modo de producir que es el más diferente a los tres a los que me he referido antes, porque se parece a la familia ¿en qué? En que el valor dominante es la donación. O sea, lo que caracteriza a la entidad sin fines de lucro es que sus miembros no lo hacen para ganar dinero, sino que lo hacen por solidaridad. No tanto las estructuras que pudiéramos llamar burocráticas de gestión, de dirección, a veces hay tiburones en todas partes. Igual que hay familias donde acaban a tiros, también hay entidades sin ánimo de lucro
y voluntariados que tienen al frente o en medio o abajo a tiburones que van a funcionalizar a su servicio la entidad. Eso lo encuentran en cualquiera de las entidades porque son seres humanos. Pero como regla, la regla básica es la solidaridad y la donación. Y hay muchísima gente que no forma parte del aparato de las entidades, pero que nutre a la entidad, que son los individuales, informales, si quieren, como quieran. O sea, no tienen una relación, en muchos casos ni siquiera tienen un carné, pero regalan su tiempo. En relación con el cuidado, son importantísimas. Y en muchos casos están vinculadas con organizaciones religiosas. Es un sector en que todavía es muy, muy fuerte la presencia de entidades religiosas. Y si no es religiosas, con una, digamos, orientación ideológica muy clara también, que es muy distinta de la que es dominante en la sociedad capitalista en la que vivimos. Cuando hay una tragedia como la Dana que acaba de suceder, aparece el elemento del voluntariado. Cuando aparece, yo qué sé, un temblor en un país, allá están los voluntariados. Es importante. Ahora, para resolver el cuidado de todos los días, no basta con el cuidado, con el voluntariado, pero no hay que perderlo de vista. Y la pregunta que les hago es, ¿a futuro en España habrá que fomentar más el voluntariado o no? ¿Le vamos a descargar las funciones que no puede hacer la familia y que no puede hacer el Estado y que son demasiado caras para que nadie las pueda comprar en las empresas? ¿Lo vamos a fomentar o no? ¿Hay mucho yacimiento posible? Muchísimo. ¿Por qué? Porque, como se decía antes, en España está aumentando la longevidad. O sea, tenemos buena esperanza de vida, excelente. Y además, antes la gente de 50 años ya estaba muy mayor. Ahora empiezan a estar muy mayores los de más de 70. Hasta los 70 la salud es bastante buena. Si tienes una pensioncita que te permite vivir, resulta que puedes tener tiempo, solidaridad y suficientemente cubiertas tus necesidades. De modo que hay muchísimo potencial. Hasta ahora la sociedad española, su generosidad la ejercía sobre todo en el círculo íntimo de la familia. En otros países no. En otros países eran mucho menos generosos. Dentro de la familia, los chavales se independizaban enseguida, los hermanos no se veían demasiado, a los abuelos casi desaparecían del panorama afectivo. En España, hijos, hermanos, abuelos, primos, tíos, ahí tenemos, en estos días de Navidad estamos todos locos a ver cómo nos reunimos, dónde nos vemos, si viene la prima fulanita, si viene el tío fulanito. Pero esa generosidad se quedaba para nosotros, sobre todo dentro de la familia. Ahora empieza otra cosa distinta, que es nuestras familias son más pequeñas, somos más individualistas, tenemos mucho divorcio, tenemos poca natalidad, pero seguimos teniendo generosidad que podemos repartir. Y entonces hay la posibilidad de que el voluntariado juegue un papel más importante, como lo hacen otros países, de lo que está haciendo hasta ahora. La cantidad de flecos que nos queda en relación con el cuidado. Yo hice un estudio desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una pequeña encuesta, sí, sin grandes pretensiones, preguntando, si usted tuviera una enfermedad grave y tuviera necesidad de que le atendiesen mucho, o si otra persona de su familia le sucediera esto, usted, aunque le hiciera, tuviera que causarle esfuerzos en su empleo, o en su dinero, en lo que fuera, usted con sus padres pensaría que les iba a atender y que se iba a ocupar de ellos. La inmensa mayoría que dijo que sí, que aunque les costara un esfuerzo grande, que sí. Con los hijos, ¿qué dijo la inmensa mayoría? Que sí. Con los hermanos, ya no. Con los hermanos no. Con los hermanos enseguida, bueno, depende de qué hermano, si se ha portado bien conmigo, según si él tiene hijos, si tiene quien le atienda. Ya con los hermanos, no mucho. Con los padres y con los suegros, fíjense qué interesante, la mitad respecto a los suegros que respecto a los padres. O sea, no, eso es de la familia de ella, no, eso es de la familia de él. Mi responsabilidad es con mi línea, con la línea del cónyuge. Además, ahora todo el mundo anda que sabe que le puede tocar un divorcio,
¿Para qué construir unos lazos de solidaridad tan fuertes con una familia que no sabes si pasado mañana ya no va a ser tu familia y si vas a tener otra familia distinta? ¿Y qué pasaba con los tíos y los primos? Igual que con un amigo, no más. De modo que el que esté pensando que le van a cuidar sus tíos y sus primos, que sepa que en la sociedad española está pidiendo ya peras al olmo, ¿no? Porque ya no es lo normal. ¿Y a quién le pedimos que nos cuide cuando nos haga falta? Y yo creo que debo de ir terminando, pero no puedo dejar de meter el tema del género. Fíjense qué mala suerte tenemos las mujeres. Para otras cosas tenemos muy buena suerte. Muy buena suerte. Como ya sabrán, me imagino todos, las mujeres somos más fuertes que los hombres, ¿no? Eso ya lo sabían, ¿no? Bueno, no somos más fuertes para tirar un balón lejos o una jabalina. Para eso no intenten concursar, porque que no sea demasiado malo el otro, ya les gana, ¿no? Pero resulta que ya desde que estamos embarazadas, el feto que traemos dentro, si es de niño, tiene muchas más probabilidades de morir que si el feto que viene es de niña. O sea, traemos, no sé si es porque tenemos, bueno, en fin, genéticamente. Las hembras somos más resistentes, que es una forma de ser fuertes. Pero es que además nos emparejamos con hombres que son mayores que nosotras, no mucho más mayores en primer emparejamiento. O sea, en primer emparejamiento pónganle 3 años, 2, 3, 5, 1, pero ¿y en segundo emparejamiento? En segundo emparejamiento es como si para las mujeres se hubiera medio acabado la vida y para los hombres estuviera empezando, y entonces los hombres en segundo emparejamiento 7 años, 10 años, 15 años, si son premios Nobel, 20 años, 25 años, luego de vez en cuando, en fin, no sigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los últimos 10 años de nuestra vida? Que es cuando más necesitamos que nos cuiden. ¿Qué es lo que sucede? Pues, y además, ¿quién me va a arreglar este problema demográfico? Díganme, ¿me lo arregla la empresa? ¿Me lo arregla el Estado? ¿Me lo arreglan las ONGs? ¿Quién me arregla el problema de que cuando yo sea vieja no tendré compañero porque era más viejo y además se mueren antes? Entonces, los últimos 10 años de nuestra vida, queridas participantes en este evento, les va a tocar con altísima probabilidad pasarlo sin que nadie las cuide, bueno, no sin que nadie, sin que quien fue su pareja les cuide. Mientras que los queridos participantes varones que están en este acto tienen la suerte de que los últimos 10 años de su vida, cuando más necesiten que les cuiden, tienen casi garantizado que tendrán al lado una mujer, incluso la de la primera pareja después de haber pasado por una segunda, porque nos han enseñado a ser así, que le va a cuidar amorosamente. No sé si informal, familiar, remunerada, profesional, no sé cómo, pero que les va a cuidar porque siente que quiere cuidarles, porque le han enseñado que tiene que cuidarles y porque lleva practicando el cuidado toda su vida. De modo que, ¿quién me va a arreglar este problema del cuidador potencial que yo no tendré y que los señores de la sala sí que tendrán? ¿A quién le pedimos que nos resuelva el problema? Pues lo único que les digo es que espabilen y tejan buenas redes de solidaridad con hijas, amigas, vecinas, etcétera, etcétera. Y si pueden, con otro varón más joven. Y si es guapísimo, pues claro, estupendamente. Pero vamos, no les digo que tengan muchas probabilidades porque el mercado matrimonial a esas edades ya está un poco trastocado. En fin, espero no haberles aburrido y haberles dado algo en qué pensar. Y yo he estado muy a gusto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Es espectacular poder contar contigo en esta jornada. Ahora tenemos unos minutos, ¿vale?, para poder conversar, que la gente haga alguna pregunta, ¿vale? El descanso lo hemos establecido de 11:15 a 12:15, ¿vale?, para estar luego aquí en la siguiente mesa redonda. Así que tenemos unos minutos para poder conversar y dialogar. Tengo una compañera ahí atrás que está con el micrófono, así que ¿quién se anima a lanzar alguna pregunta? Mira, por aquí.
Buenos días, encantada de escucharla y privilegiada me siento ahora mismo. Me causa curiosidad que utilizara el término de razas refiriéndose a los humanos, siendo usted una científica sensibilizada. Me causa un poco de impacto, pero también curiosidad, ¿no? Imagino que es para que todas las personas la entendamos. Y nada, era esa la pregunta. Gracias. No soy consciente de haber usado el término. Mestizos, sí. Perdona, sí, mestizos, perdona. La palabra mestizos, cuando se dice que mestizaje es la unión de dos razas diferentes, y a eso, bueno, es que le fondo. Cuando se dice que el término raza se refiere a cruzar dos razas diferentes, ¿no? Que la indígena o negra con blancos, ¿no? Y entonces que me impactó eso, la palabra raza. Bueno, no. Mestizaje, yo creo que perdón. no he usado la raza porque tiene mucha connotación ideológica y muy polémica. Sí mestizo, porque de alguna manera, pues si no lo queremos llamar mestizo, lo diremos fusionado o lo que queramos. Pero había un núcleo y en estos momentos somos mucho más heterogéneos. Si somos pesimistas diremos que qué horror, que ya no somos como éramos. Si somos optimistas diremos, pues mira qué bien, diversidad y sangre joven y nueva. Pero lo que no hay duda es que ahora mismo somos mucho más heterogéneos de lo que éramos antes. Basta salir a la calle y ya se va viendo, ¿no? Culturalmente y en los rasgos externos también. Por mi parte, encantadísima otra vez, y la verdad que hay tantas cosas que nos has presentado, que quedan tantos dilemas que nos has puesto, que es como difícil encontrar la pregunta. Pero sí que es verdad que, como muy bien y has sugerido, uno de los grandes problemas del cuidado es que no hay personas que quieran cuidar, ¿no? Por esto de que se ha concentrado en la familia y tiene tan mala imagen el cuidado, además de que está inmerso en una precariedad, bajos salarios, ratios muy bajas, cuesta mucho esfuerzo trabajar en los domicilios y también en las residencias, y los proveedores de servicios tienen, y las administraciones, verdaderos problemas para encontrar personas que quieran venir a trabajar a este ámbito. ¿Tienes alguna varita mágica de cómo vamos a resolver esto? Porque es que realmente pasa en toda Europa, como bien sabes, ¿no? Y supongo que en Estados Unidos. Hay centros cerrados enteros porque no encuentran gente que quiera venir a cuidar. Y esto yo creo que es una gran preocupación. Y bueno, tú has sugerido un montón de cosas, pero en concreto con este gran problema que tenemos, ¿cómo lo verías? ¿Abriendo las puertas, qué decías? Yo no he hablado de lo que creo que probablemente es mi contribución conceptual más interesante, que es el cuidatoriado. Cuidatoriado. El cuidatoriado es una clase social emergente que está creciendo en el mundo desarrollado y que es el equivalente al proletariado del siglo XIX. Y no es igual, nunca son iguales dos fenómenos sociales, pero tiene muchos puntos en común con el proletariado del siglo XIX. El cuidatoriado es esa clase social que una sociedad genera cuando necesita tener disponible un cierto cupo de población cuya función es cuidar y que responde a una necesidad social y económica estructural. El cuidado no es solo una relación interpersonal entre Juana y Luis o Pepa y Luisa, no, es una necesidad estructural. Y la solución que dan las sociedades es encontrar sistemas de adscripción de la obligación de cuidar. El Código Civil lo decía muy claro, las mujeres tenían la obligación de cuidar a todo el que estuviera en su entorno doméstico, pero ahora esa obligación se ha abierto, hombres y mujeres tienen la obligación de cuidar, pero si no basta con hombres y mujeres, sí hay que plantearse la opción ¿quién cuidará? Entonces aparece el cuidado remunerado. Las familias históricamente antes eran autosuficientes, producían todo, desde el lino para la ropa
hasta las cebollas para comer y la defensa para defenderse. Pero la familia ha ido soltando cada vez que había una tecnología que permitía hacerlo mejor fuera. Y entonces hemos ido viendo que la familia perdía, por ejemplo, en educación. Antes la educación se daba en casa, ahora un niño ya empieza a ir, con 5 años es obligatorio que se vaya fuera. La defensa, hasta hace unos siglos, la defensa se hacía por tus familiares. Ahora no le pegues a alguien, aunque tengas derecho a hacerlo, porque se supone que otros tienen que encargarse de tu defensa. Y con el cuidado pasa lo mismo. Y está apareciendo esta clase social, que es característica de los países desarrollados con una demografía muy madura, con mucha población mayor, porque de los niños, no hemos hablado de los niños hoy, pero es que los niños en España hoy llegan con horario de la oficina de correos. O sea, llegan de lunes a viernes y de 9 a 2, más o menos, porque son niños encargados y muy monitorizados. Hay poquísimos niños que lleguen sin que los padres les hayan llamado. Entonces son niños en general bien atendidos, bien cuidados. Hay toda una legislación laboral que protege a la madre, etcétera, etcétera. Y no tenemos nada equivalente para las personas mayores. Por eso estamos hablando sobre todo de discapacidades y de personas mayores. Ahora, ¿quién compone el cuidatoriado? ¿Qué posibilidades tiene de convertirse en una clase con una vitalidad política como tuvo el proletariado en su momento? Pues el cuidatoriado tiene una fisura interna, que es que está compuesto en su inmensa mayoría, en España en concreto, por mujeres españolas de una edad intermedia tirando a mayor, que lo hacen sin cobrar y por afecto y por obligación familiar. Y otra proporción creciente de personas que lo hacen porque es su trabajo y lo hacen profesionalmente por un salario. Pero dentro de las personas que llegan, a su vez, a cuidar, están quienes están regularizados y en condiciones de formalidad, o, en fin, cubriendo todo lo que dice, por lo menos, la ley, y quienes están fuera y no tienen ni siquiera eso. A menudo hay una relación de conflicto. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho la cantidad de conflicto que observo entre personas que han hecho cursos y que consideran que están más capacitadas y empleadas de hogar que de hecho están cuidando, pero que cobran menos precisamente porque no tienen un carnet, porque no han hecho los cursos, y la enorme distancia social que se quiere poner de rechazo de un sector tan próximo a otro, ¿no? Y entre quienes están nacionalizados o regularizados y quienes no lo están. El miedo que hay en los sindicatos a que entre, eso es lo que decíamos, ¿abrimos las puertas o no las abrimos? Piense que, por ejemplo, países como Australia han puesto sus barcos de guerra para impedir con las cañoneras que les entren inmigrantes asiáticos. Tal es el miedo que han tenido a que les llegara una inmigración que no desean. ¿España qué quiere hacer? Si deja entrar, tendremos muchísima población que venga inmediatamente, pero que no tendrá un empleo garantizado, que va a tirar por el suelo los salarios, que no va a tener un hogar, que va a necesitar tirar de servicios públicos, que va a convertirse en preferente porque por nivel salarial y por todo no traen un capital de mochila, va a copar buena parte de los servicios públicos. ¿Es una buena solución o es una solución que hay que medirla mucho? ¿Dónde se pone el filtro? ¿Cuál es el punto? ¿Qué le pasó al proletariado? ¿Por qué no hay hoy prácticamente un proletariado en condiciones pésimas de vida, cuando los niños se morían o se quedaban bajitos porque comían mal, porque empezaban a trabajar tan pronto? ¿Por qué? Porque hubo unos teóricos que interpretaron cuál era el papel del proletariado en el conjunto de la sociedad, y porque hubo unos sindicatos que les dieron capacidad para organizarse no solo nacional sino internacionalmente, y porque hubo mucha gente que se arriesgó a la cárcel, y porque hubo hasta, no es que sea mucha, pero de vez en cuando moría también bastante gente en el conflicto. ¿El cuidatoriado será capaz de generar líderes teóricos, medios de comunicación? ¿Tendrá claro quiénes son sus antagonistas? ¿Será capaz de pagar el precio del liderazgo cuando haya que pagarlo? ¿Será capaz de generar movimientos internacionales para que le den no solo la fuerza de una persona cuidando en un hogar, sino la fuerza de un movimiento colectivo, no solo nacional, sino internacional?
Yo no tengo la respuesta la tienen ustedes. Yo ya estoy muy mayor, pero ustedes son mucho más jóvenes. A ustedes les toca crear, si es que creen que es oportuno, el cuidatoriado y que haga lo mismo que cualquier otro gran movimiento social de reivindicación. Y esto en parte se consigue luchando frente a todos los posibles antagonistas, pero también pactando, también buscando aliados. Y es una respuesta mucho más política que técnica. ¿Qué grado de conflicto? ¿Qué grado de alianza? ¿Qué grado de riesgo? ¿Qué grado de confianza? Yo creo que el cuidatoriado es la clase básica de las sociedades desarrolladas del siglo XXI. Pero todavía hay poca gente que hable del cuidatoriado. Y para mí esa es la solución. Un movimiento colectivo fuerte, pero no gratuito. Nadie consiguió nada sin mucho riesgo, sin la capacidad de generar líderes potentes. Y la administración pública en concreto, en muchos casos, prefiere tener enfrente 50 asociaciones que una gran asociación. Porque una gran asociación le habla de tú a tú. Y 50 asociaciones pequeñas son muy fragmentables, es muy fácil pactar un caramelo a ti, 2 caramelos allá y no tengo el conflicto. ¿Queremos el conflicto? Aceptar el conflicto es muy duro. ¿Quién de nosotros está dispuesto a aceptar el conflicto? Y sin conflicto va a ser muy, muy, muy difícil, porque pónganse en la posición de un ministro, van al Consejo de Ministros y yo digo, sube ese 45 y pásalo al 50 y dame un 5 que voy a crear buenos servicios públicos. Y el ministro de Transportes le dice, oye tú, pero es que tenemos esto. Y el de más allá le dice, mira que tenemos la Dana, que se nos han muerto tanta gente, hay que limpiar los cauces de los ríos. Y el de más allá dice, pero oye, que se nos están suspendiendo en matemáticas y no tenemos en los informes, tenemos que mejorar. Y el de más allá le dice, oye, que fíjate cómo está la justicia, que están los juzgados con pilas así a mano de expedientes y todo el mundo quiere que papá Estado se lo resuelva. Y a ver cómo lo hacemos. En fin, este último final, pues salvo que quieran tomarlo como una invitación a organizarse, es una invitación a la reflexión, pero también es un poco un desafío. En parte tendremos lo que seamos capaces de luchar por ello. Yo creo que en la mesa que sigue, ya ahora pasamos que hay muchas palabras pedidas. En la mesa que sigue, yo creo que se va a hablar de todo esto del cuidatoriado. Sí. Si os presentáis, mejor, porque así. Sí, bueno, yo soy Gregorio Gómez Bolaños, vengo de Castilla-La Mancha y bueno, un placer escucharte y un placer por el tiempo que nos has dedicado. Pero hablando de los costes invisibles de los cuidados, y ligándolo esto un poco con el tema del presupuesto, del gasto, también es verdad que hay un coste invisible de las políticas preventivas. Es decir, ¿cuánto cuesta no hacer algo? Sabemos lo que cuesta hacer, mantener una residencia, hacer una carretera, pero no sabemos lo que cuesta no hacer una actuación preventiva que puede reducir costes, porque al final al Estado no le queda más remedio que mantener los hospitales, pero probablemente si hubiera otras políticas preventivas estaría produciéndose un ahorro importante. Y yo creo que también es importante en esto, una asignatura que tienen por delante, yo creo que los que se dedican a la economía, es calcular los costes invisibles de la no actuación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las más rentables son las preventivas, en todo. En tráfico, por ejemplo, es lo más rentable, mucho más que curar al que se ha estrellado y se ha roto las 2 piernas, es mucho más importante enseñar a conducir bien y asustar un poco con las multas. Y la preventiva, no he hablado del autocuidado, pero es una asignatura que tenemos pendientes. O sea, si solamente con mejorar un poquito la dieta y el ejercicio retrasamos 1 o 2 años la dependencia, y se puede conseguir, se puede perfectamente, o sea, es muy rentable el autocuidado, pues ahorraríamos millones y millones solamente con eso. Sí, el autocuidado probablemente además es una obligación moral. Tenemos obligación de cuidarnos. Sí.
Buenos días. Soy Ana Lima y actualmente, bueno, concejala por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Y yo quería comentar sobre todo cuando has comentado lo del cuidatoriado, cómo está ahora la situación. Es verdad que hay ha explicado Félix Barajas la cuestión de la estrategia del nuevo modelo de la dependencia y todos los desafíos que traen, sobre todo porque plantean servicios de proximidad que están en los ayuntamientos. Por esto quería comentar la importancia que tiene que desde todos los ámbitos, pero también desde los servicios sociales, de las ciudades, de los pueblos, de los municipios, estemos preparados, porque yo veo que no hay ninguna planificación para abordar lo que supone el cambio de paradigma o la cosmovisión de afrontar un nuevo modelo, que tiene que ver con no solo los cuidados formales, sino también los informales, y cómo los servicios de proximidad tienen que estar articulados para favorecer ese nuevo modelo. Es decir, no es cuestión de que toda la gente esté en su casa, sino que hay que ver desde la accesibilidad, si el bloque tiene un ascensor, si las personas pueden, si está adaptado el domicilio, la robótica, la domótica. Tiene que ver que, bueno, pues que haya unos servicios que generen relaciones sociales en el entorno para evitar la soledad. Pero, sin embargo, yo veo lo terrible de que no hay un plan. No sé, como que no veo un plan ni en los ayuntamientos, ni en muchos ayuntamientos, o yo hablo del de Madrid, ni en la propia comunidad. Y un ejemplo para que veamos cómo el sector de los cuidados está en manos femeninas, tanto el informal como el formal, y ahora mismo acaban de negociar un nuevo convenio del sector, las auxiliares de ayuda a domicilio, en la Comunidad de Madrid, que no se va a aplicar porque han decidido prorrogar los servicios. Ahora mismo, cómo se prestan esos servicios está en manos de empresas contratadas que, bueno, pues tienen unas condiciones que no son muy precarias para las propias auxiliares, ya digo, casi todas mujeres. Se han unido los 4 sindicatos que hay ahora mismo en Madrid para reclamar esto, porque se sienten engañadas. Tenían que haberle subido un 10% en enero su salario, entre otras muchas cosas que han negociado, y esto no se va a hacer porque han decidido prorrogar los contratos. Y no haber un pliego nuevo, están al borde ahora mismo de convocar una huelga. El día 23, que tenemos pleno, se van a manifestar en la puerta del ayuntamiento, y es todo un colectivo que se está activando ahora mismo, un colectivo de mujeres, y el 50% de ellos son mujeres migrantes. Y me contaban el otro día, no encontramos mujeres que quieran ser, ni hombres, pero bueno, sobre todo es que hombres no hay, que quieran trabajar en este sector. No podemos abrir servicios no porque no haya dinero para hacerlo, sino porque no tenemos personal. Y esto es un grave, ahora mismo es uno de los mayores problemas que tiene el sector, las condiciones laborales precarias, el cómo desde las propias administraciones no se está yendo al ritmo de ese cambio necesario, y ahora mismo, pues bueno, pues esa también conciencia ciudadana. Yo creo que los mayores también se están dando cuenta, el colectivo de personas mayores y con discapacidad, de que tienen que apoyar esto, y se está generando un nuevo movimiento que veremos por dónde sale, pero que yo entiendo que tiene que ver con toda esta revolución de los cuidados, ¿no?, que afecta de manera estructural a nuestra sociedad. Gracias. Sí, yo creo que no hay gente para cuidar, pero sobre todo es porque las condiciones son malas. Pero, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos de los Discapacitados se dice muchísimo que la persona tendrá derecho a que un asistente personal decida quién le va a cuidar, cuándo, cómo, etcétera, etcétera. Yo he hecho un cálculo muy sencillo, que es, si se cumple la legislación laboral, una persona que necesite 24 horas, 365 días, necesita 5 asistentes personales, 5, para cumplir la legislación. ¿Quién puede pagar 5 asistentes? Si es un ayuntamiento, pues tendrá que quitar el dinero de otro sitio. Si es el Estado, lo mismo. ¿Quién puede pagar 5? Entonces, la solución fácil es que venga uno y haga lo de 5, o que lo que ese uno deje sin hacer, que lo haga la hija o la esposa, que es lo que estamos haciendo en la práctica, ¿no? Entonces, prometer más allá de lo que se puede tiene después esta consecuencia. Ahora, si no prometes nada, también la frustración genera unos movimientos de rebeldía y de apatía que tampoco son convenientes. ¿Dónde encontrar ese equilibrio? Pues eso les toca a los que ejercen la representación de sus representados, ¿no? O sea que si aquí hay más gente que esté representando, pues ya sabe que es un papel complicado, pero le toca pelearlo.
Por ahí yo sé que había más gente hace. Si os parece, las personas que ya habían pedido solo una cosa cortita y todas seguidas, para no hacer pregunta-respuesta. Bueno. Bueno, muchas... Sí, muchas gracias. Yo formo parte de la Asociación de Personas Mayores del Siglo XXI y como nos has dicho que nos das pautas para reflexionar, yo me he puesto a ver cómo puedo reflexionar sobre dos cosas que has mencionado aquí. Y una es la pregunta que hiciste: ¿hay que fomentar el voluntariado? Y por otro lado, ¿entrará en contradicción esto con lo que acabas de decir de la no lo sé decir, repito, eso, de la cuidatoría esta que mencionabas, ¿no? Que debería ponerse en funcionamiento y empoderarse más? Entonces, esto es lo que querría que me ayudaras un poquito más para poder seguir reflexionando. ¿Fomentar el voluntariado entraría en contradicción con esta fuerza y este empoderamiento? Buenos días. Es un placer para nosotros estar aquí. Soy colombiana, estoy en formación, arraigo por formación. Estamos felices porque es una oportunidad de que nos van a capacitar y fuera de eso creo que al Estado, al ayuntamiento, a las ONG les sale más económico capacitarnos para así poder ir a hacer bien el cuidado de las personas que dependen de esto. O sea, muy feliz, muy contenta y muy privilegiada de estar aquí y de ser una de las favorecidas porque ya llega nuestra regularización, que es con lo que venimos aquí a aportar y a ser profesionales en lo que nos estamos capacitando, que es cuidados a adultos mayores y personas dependientes en instituciones. Así que muchas gracias y todo lo que nos dijiste es un aporte muy grande, porque no hay como tener conocimiento de cómo funciona el Estado, cómo son las leyes y las normas para así nosotros también poder actuar. Muchas gracias. Sí, entonces cerraríamos aquí. Gracias. ¿Había alguna por ahí? Sí, pues venga, cortito, cortito, cortito. Gracias por tu ponencia, has dicho muchas cosas, creo que sí que nos sirve todo para reflexionar, pero yo te quiero decir que tú has hablado de las estructuras del cuidado, las más o menos establecidas hasta ahora, ¿no? Y sobre los cuidados familiares y los cuidados profesionales, ¿no? Pero también hay otro tipo, otro modelo que está surgiendo ahora, que es el de las viviendas colaborativas de los cohousing. Entonces, me gustaría que tú sí que nos dijeras qué opinión te da ese tipo de modelos. Bueno, como no nos vamos a morir, pues seguiremos viéndonos. Yo me acabo de salir de un cohousing porque llevaba 5 años y aún no teníamos suelo. Pero creo que es una buena fórmula, no para cuando se está muy mal, pero sí los años intermedios en que está la casa vacía y uno estaría más a gusto viviendo con más gente, por lo menos hay parte de la gente que estaría a gusto viviendo con otros mientras no sea una dependencia grande. Cuando la dependencia sea muy grande hay que pensar en la residencia porque ni siquiera un piso tutelado va a ser posible. Pero es un tema estupendo que además me llevaría al urbanismo y, como bien ha dicho antes Pilar, es un tema favorito, me puedo enrollar 1 hora o 2 o 3 hablando de urbanismo. Así que eso lo dejamos para otro día. Otro día. Sí, eso.
Y muchas gracias a nuestra compañera colombiana y por estar aquí y por venir a lo que viene tanta gente, a hacer un trabajo y si es posible hacerlo bien y en buenas condiciones, que eso para todos es bueno, ¿no? Y bueno, no me resisto a decir que qué ganas tengo de volver a Colombia, donde he ido en varias ocasiones y tengo muchas ganas de volver. Y respecto a si entran en conflicto voluntariado y cuidatoriado, pudiera ser. Muchas veces, además, habrá mucho interés precisamente en que entren en conflicto. Yo lo que diría es cuidado y no te dejes enzarzar en una guerra que no sea la tuya y que no te pongan precisamente para pararle los pies a otros. Pero yo confío mucho en el cuidatoriado. Creo que es casi el único yacimiento en que todavía se puede hacer mucho en eso y en la redistribución entre hombres y mujeres dentro de los hogares. Y el que quiera más, tenemos un café y luego no nos vamos a morir ninguno a corto plazo, de modo que podemos seguir hablando. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte para María Ángeles Durán.